Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos. Con ustedes, Francisco Ordóñez. Un gusto enorme poder compartir con ustedes el Evangelio que corresponde a este viernes 17 de marzo de la tercera semana. Vamos a iniciar invocando la presencia del Espíritu Santo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios y para el bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Lectura del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Hemos escuchado el Evangelio de Marcos, tomado del capítulo 12, versículo 28 al 34. Un bonito texto bíblico para detenernos en este tiempo de Cuaresma y para evaluar nuestro ser cristiano. Nos encontramos entonces en un primer momento donde Jesús es cuestionado por un escriba. Saben ustedes que los escribas eran personas muy intelectuales que se ocupaban de servicios de secretarios, y los fariseos pues conocían las leyes y se encargaban de instruir oralmente, ¿verdad? Mientras los escribas contabilizaban y sacaban cuentas económicas, los fariseos se ocupaban de los negocios. Es decir, que eran personas que conocían muy bien la ley mosaica. Nos encontramos entonces acá con la cuarta controversia que tiene Jesús con los fariseos, y trata de cuál era el más importante de los 613 preceptos de la ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica. Es un tópico bastante común entonces que se preguntaba a los nobles maestros judíos, y Jesús pues era considerado en ese ambiente
como uno de los grandes maestros. La respuesta de Jesús combina dos citas del Antiguo Testamento. La primera de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 5 y del Levítico capítulo 19 al 18, subrayando así su ortodoxia como maestro judío e ilustrando su afición de llegar al fondo de las cosas. El pasaje es importante no tanto por su originalidad, cuanto por el énfasis que pone en las disposiciones interiores y fundamentales del texto, el tema del amor. Un escriba es el que pregunta, ¿verdad? El que hace la pregunta, y se caracteriza por su falta de hostilidad y por la aprobación que recibe de Jesús. Su actitud y su deseo sincero de aprender convierten el incidente más un ejercicio de aprendizaje que una controversia. Quiero aquí determinar el primer mensaje y quisiera que nos cuestionáramos por un momento. El Evangelio dice que se acercó, dice el Evangelio, que se acercó a Jesús el escriba y le preguntó: yo, fulanito, fulanita, cuando me acerco a Jesús, ¿es para cuestionarlo? ¿Es para preguntarle algo? ¿Qué es lo que yo le pregunto a Jesús cuando me acerco a Él? Esa sería como la primera pregunta que quisiera que reflexionáramos. Mi actitud es como los fariseos, como los escribas que cuestionan lo que Jesús nos da cuando nosotros realmente no es eso lo que estamos pidiendo. Esa es la primera pregunta que quisiera que reflexionáramos en este tiempo de Cuaresma. Ahora continuamos. La pregunta es: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús responde que el primero es: escucha Israel. Esa palabra Shema que utiliza Dios, ¿verdad? Cuando le entrega esa ley mosaica al pueblo de Israel. La primera actitud que Dios solicita es la escucha atenta. Escucha atenta quiere decir saber escuchar, pero también responder a esa escucha, a ese llamado que Dios me hace, ¿sí? Y Dios lo primero que le pide al pueblo de Israel es Shema Israel, escucha Israel, ¿sí? Ese es el primer paso, ¿verdad? Que habría que adentrarse. El primer paso que hay que practicar, es el primer paso que hay que dar para poder cumplir ese primer mandamiento, la escucha. Escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, ¿sí? No solamente este primer mandamiento no solamente nos dice que debemos de escuchar, sino también nos dice que es el Señor el único, no hay otro más, ¿sí? No hay otro más. La respuesta entonces de Jesús es muy puntual en lo que Él responde, ¿verdad? Y luego dice Jesús que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. El mandato de amar a Dios brota entonces de su naturaleza de ser el único Dios. Jesús
da una respuesta citando el texto bíblico del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, y de el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Porque a Jesús no solamente le preguntan cuál es el primer mandamiento y Él lo dice, sino también da una segunda opción, ¿verdad? Y Él dice, y es que Jesús no se queda con todo, con nada, ¿verdad? Y Jesús responde: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Es entonces el segundo mandamiento, es una cita del libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Los dos mandamientos están conectados por la palabra amor. Y el hecho que Jesús los uniera era una nota teológica original, la importancia del amor para poder ser buen cristiano. Y eso lo señala Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo 20, cuando dice: si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Este sería como el segundo mensaje. Hay una hermosa alabanza que dice: si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. El amor es el olor del cristiano. El amor es la esencia fundamental del cristiano. No puede existir un cristiano que no tenga amor. Jesús es la muestra total del amor. Jesús muere en la cruz y lo hace por amor a nosotros. Y ese amor de Jesús es un amor pasional. La pasión es ese padecimiento, ese sacrificio, ese dolor que implica amar. El amor sana todo aquello que nosotros hacemos mal. El amor lo sana, porque el amor es la esencia de Jesús, es la esencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo puedo saber yo que Dios habita en mi vida? ¿Cómo puedo saber yo que Dios está en mi ser, que yo amo a Dios? Cuando yo hago las cosas muy bien. Lo bueno es el sinónimo del amor. Una persona que se ama a sí misma es una persona que se valora, es una persona que se aprecia y es una persona que tiene la capacidad de valorar, de apreciar y de amar al prójimo, al otro. Por eso Jesús insiste en el tema del amor, que está presente en el primer mandamiento, pero también está presente en el segundo, ¿sí? Jesús subraya el amor porque sabe que el amor lo es todo, porque sabe muy bien que con el amor nosotros podemos romper con esas estructuras sociales, con esas estructuras que se evidencia muchas veces en la cultura, en la sociedad, y a veces como que perdemos el horizonte, ¿verdad? Amar entonces, amar a Dios con el corazón, con el alma, con la mente, con nuestras fuerzas, significa amar a Dios con todo nuestro ser, emocional, desde lo intelectual, desde lo espiritual y lo físico. La entrega a Dios debe ser total, incondicional, debe ser todo, ¿sí? No podemos entonces decir
que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. Pidamos entonces a Dios que nos ayude a amarnos, que nos ayude a amar a los demás, que nos ayude a olvidarnos de nosotros mismos. Cuando amamos a Dios nos olvidamos de nosotros, ¿sí? Cuando amamos a Dios, entonces es cuando nosotros nos damos cuenta lo maravilloso que nosotros somos, ¿sí? Cuando yo digo que nos olvidamos a nosotros mismos, es que nos olvidamos de aquella persona que nosotros hemos construido, pero que no es lo esencial, ¿sí? La riqueza, la esencialidad de lo que yo realmente soy, solamente lo puedo encontrar en Dios. Por eso es importante amar a Dios. Amar a Dios entonces me da esa autenticidad, esa identidad, me da esa respuesta a la pregunta que yo me puedo plantear: ¿quién soy? ¿Sí? El amor me va a decir quién soy yo. Entonces, hermanos, pidamos a Dios que siga derramando su amor en nuestros corazones, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 5, que Dios ha confiado su amor en nuestros corazones para que podamos amarnos, podemos amarlos y poder amarlo a Él. Que el Señor entonces siempre tenga ese lugar en nuestras vidas y que nosotros podamos ser protagonistas del amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un fuerte abrazo para todos, bendiciones. Nos vemos. Saludos.